Chicos, buenos días. Les voy a pasar el orden que debe de ser cronológico de la tarea que les dejé la vez pasada en Historia de México. Ya únicamente conmigo van a ver Historia de México. Les voy a compartir la diapositiva, por favor denle screenshot y ese orden de enunciados lo van a tener para estudio ustedes, ¿ok? Permítanme un momento, por favor. ¿Se pueden ver, chicos? Sí, Ok, perfecto. sí. Por favor, dale screenshot, porque este es el orden cronológico que debe de ser de la tarea pasada, de lo que estuvimos viendo. Como número 1, Francisco Hernández de Córdoba navega Yucatán y Champotón encontrándose con los mayas, quienes se enfrentaron y derrotaron a los españoles. Y por último, los españoles y sus aliados marcharon rumbo a Tenochtitlán, asesinaron la población de Cholula y guiado por las mexicas, se encontraron el 8 de noviembre de 1519 con Moctezuma en la calzada de Iztapalapa. ¿Ok? Eh, pues bueno, espero que hayan hecho el cuadro resumen de las autoridades de la Nueva España. Con esta tarea concluimos lo que fue la unidad 2. Bueno, entonces ahora les voy a compartir la nueva presentación. Permítanme un momento, por favor. Bueno, ¿se alcanzan a ver bien, chicos? Sí, Miss. Sí, perfecto. Ok. Bueno, nada más recuérdenme hasta qué punto vimos. Según yo, vimos hasta lo que era esta diapositiva, que era cuando estaba el primer virrey Antonio de Mendoza, su plan de trabajo, y después empezamos a ver lo que eran algunas de las instituciones, por eso les dejé la tarea del cuadro resumen de las autoridades de la Nueva España. Concluíamos con la parte de lo que era la Santa Inquisición. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Sí, ¿Sí? Miss. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con la vida económica y social de la Nueva España, ya para concluir lo que es la unidad 3, viendo los inicios como tal de cómo era la Nueva España. Pues bueno, en la vida económica vemos que básicamente pues tenían abundancia de metales y esto lo aprovechó lo que fueron los españoles para poder hacer una explotación de estos recursos, de los yacimientos mineros, principalmente en la zona del Bajío, que es Zacatecas, San Luis Potosí, lo que es Querétaro y algunas otras regiones. Pero también utilizaron mucho lo que era la mano de obra ya indígena y esclavos que ellos trajeron en sus embarcaciones, pues obviamente la mano de obra era gratis, ¿ok? No se les pagaba ninguna retribución a los esclavos y pues a los indígenas lo que se les de poco, sino es que únicamente era alimento y donde quedarse a dormir y demás. Acuérdense que las jornadas de trabajo en esta época eran sumamente extenuantes, ¿ok? Y pues bueno, al extraer estos minerables, pues eran enormes cantidades de oro y plata que eran enviados a la corona para satisfacer las necesidades económicas por la lucha armada que se tenía ese momento, por conformar el imperio español y por evitar que Francia y Portugal los invadiesen. También se generó exportación de artículos, como indica ahí, como fueron el chocolate y la vainilla, que se enviaron de México o la Nueva España, mejor conocida en ese momento, a Europa. Y acuérdense que el chocolate pues es producto de aquí, a través de la semilla del cacao, que es originaria de aquí de México. Y pues también la vainilla, ¿ok? Y el control de puertos americanos y la prohibición de que la Nueva España practicara intercambio mercantil con otros reinos generaron un monopolio exclusivo para España. Esto es, si la Nueva España no, perdón, si España no indicaba bajo qué puertos se podía operar y a qué naciones se les podía vender, no se podía hacer absolutamente nada, ¿ok?
Había consulados internos y la Casa de Contratación de Sevilla en la península ibérica que regulaban dicho monopolio muy rigurosamente. Hagan de cuenta que era como la Secretaría de Comercio, tanto interior como exterior, así era la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, miss. Ok, luego vamos a... ¿Sí? Ok. No, no hay dudas. Después vamos a tener lo que es la agricultura. Gran parte de la economía de esta nueva población fue también a base de la agricultura. ¿Por qué? Porque su alimentación, por lo menos de los indígenas, se basaba del maíz, del frijol y del chile, que se producían en casi todo el país. Vamos a ver que había grandes plantíos de estos productos y posteriormente con la llegada de los españoles, pues bueno, se hizo mayor producción para también enviarlo hacia Europa. A cambio, también los conquistadores hicieron nuevos plantíos en los cuales integraron semillas como el frijol, lo que es el plátano, el arroz y la caña de azúcar, ¿ok? Y se plantaron árboles frutales nativos de España. También se consideró el traer algunos otros cultivos como fue la vid, o sea, la uva y el olivo, que principalmente se dieron en terrenos semiáridos como son la parte del Bajío y la parte del norte de nuestro país, especialmente California. En Baja California encontramos grandes cultivos de vid, así como en Aguascalientes, Zacatecas y parte de Guanajuato, así también lo de el olivo, que son las aceitunas. Otros cultivos coloniales fueron lo que fue la grana cochinilla como tal, el añil y el tabaco. La agricultura se vio atrasada en tema de poderse realizar debido a que había una mala distribución de la tierra, había latifundismo, acuérdense también, había los famosos mayorazgos también, que eran los poseedores estaban ausentes o no tenían interés en sus propiedades y había bienes que se llamaban los bienes de manos muertas que dejaban sin cultivar grandes extensiones de tierra y pues obviamente estas tierras poco a poco iban perdiendo su riqueza mineral y demás. Y la falta de buenos sistemas de irrigación y la prohibición de ciertos cultivos. Acuérdense que los indígenas tenían un sistema de riego muy bueno, pero obviamente al llegar los españoles no consideraban que fuera algo bueno y lo manejaron como algo obsoleto. Entonces esto generó que pues varios plantíos se perdieran y que no hubiera una producción agrícola suficiente o buena y que además el avance no era mucho industrialmente hablando. Aunado a esto, los españoles, mestizos y criollos consideraban que la agricultura era una ocupación inferior. Por esta razón, las haciendas estuvieron en manos de capataces negros y los dueños se conformaban con tener una renta anual sin que les interesara realizar una mejora alguna, ¿no? Después tenemos la parte de la ganadería. La ganadería vamos a ver que ingresaron dentro de de los corrales lo que serían los caballos y el ganado vacuno que fueron traídos de España y se propagaron rápidamente. Lo mismo pasó con las ovejas, los cerdos y las gallinas que fueron traídas de Europa. A finales del siglo XVI, estamos hablando de 1590 aproximadamente, existían manadas de toros y caballos libres, sin dueño alguno. Y se inició también un comercio muy intenso del ganado vacuno y del producto de los mismos, como por ejemplo la piel, la carne, lo que son los cuernos, etcétera, etcétera. Todo se aprovechaba del animal. Y lo que eran las pieles ya encurtidas se mandaban a España con el objetivo de que fueran aprovechadas por la industria para hacer, pues, por ejemplo, zapatos, hacer maletas, bolsas, todo lo que se pudiera aprovechar el cuero. Ujú. La parte del comercio, tenemos que habían artículos principales que se enviaban de España a México por medio de flotas que anualmente hacían un recorrido, se mandaban lo que eran aceites, perfumados, aguardientes, objetos de hierro, lencería, telas manufacturadas en otros países como Holanda e Inglaterra, lo que eran jarcias, lo que son los como trapitos para limpieza y demás, papel, vajillas y demás cosas que no había en la Nueva España. Además de productos también asiáticos, y estos se traían y se ingresaban por el puerto de Acapulco, la parte asiática, y la parte que venía de Europa ingresaba por el puerto de Veracruz. Em, También se compraban piedras preciosas como eran las perlas, especies, muebles, perfumes, sedas, etcétera.
Todo esto se ingresaba por los puertos que les comenté. Luego también hubo prohibiciones al comercio exterior, o sea, México no podía comercializar si no había un permiso directamente de España y mucho menos si eran con países que fueran cercanos a nosotros, o sea, dentro de del mismo continente como Perú, Argentina, etcétera. Solo se podía hacer a través de las instancias necesarias para autorizar estos comercios y los puertos habilitados para España eran Cádiz y Sevilla. Solamente por ahí se podía ingresar mercancía y en América era Veracruz, Panamá y Cartagena en Colombia, donde se podía recibir los productos y hacer comercio. Como les comentaba, toda esta actividad económica era grabada con impuestos fiscales en beneficio de la corona, obviamente, como les he comentado anteriormente, para poder mantener toda la situación bélica que se estaba llevando a cabo en España con tanto Portugal, un poco con Inglaterra, pero no mucho, y más con Francia. Entre Francia y Portugal querían comerse prácticamente todo España. Después tenemos la parte de minería, ya un poquito más hacia adentro. Una actividad sumamente importante, por no decir que la más importante de España, de la Nueva España, y porque esto pues les daba una derrama económica muy importante. Favorecieron el desarrollo de la minería, la mano de obra muy barata y gratuita de esclavos, y los privilegios concedidos al gremio de los mineros. Vamos a ver que la producción agrícola y ganadera satisfacía el autoconsumo y abastecimiento tanto dentro como fuera del cuerpo virreinal. Los hacendados españoles se enriquecían a costa de los recursos naturales como las mejores áreas de cultivo, transformadas en pastizales para sus ganados y a expensas de la población que vivía en la pobreza y explotación. Acuérdense que las áreas en que trabajaba la población indígena eran extenuantes. Podían empezar desde antes de que amaneciera, 4 o 5 de la mañana, y llegarse a dormir entre 11 y 12 de la noche. Entonces prácticamente trabajaban todo el día. Tenemos también dos impuestos importantes, uno que fue el quinto real, que era el impuesto aplicado a las actividades del comercio, la minería y actividades que generaran recursos económicos, o sea, que ganaran dinero. Y consistía en que se tenía que pagar una quinta parte de la riqueza obtenida en la Nueva España, la cual pertenecía por decreto a la corona. O sea, de toda la riqueza que se generaba, se tenía que dar una quinta parte de esta a España, se tenía que enviar. Y la otra, el otro impuesto era el diezmo, pero eso más bien era directamente con la iglesia. Ajá. Era una obligación de pagar tributo a la iglesia por parte de los particulares, a la cual le correspondía la 10ª parte de la riqueza generada por la población novohispana. Entonces, imagínense, una quinta parte de la corona y luego el 10% o una 10ª parte a a lo que viene siendo la iglesia, pues bueno, prácticamente es el costo económico aquí en la Nueva España. Por eso también se generó mucho descontento. Después vamos a tener, sí me escuchan ahí, ¿verdad, chicos? Porque como que medio se me fue mi internet. Sí, Miss. Ok, muchas gracias. Vamos a ver que, pues obviamente como en todas las sociedades, desde las sociedades que teníamos indígenas, va a haber una pirámide social. Aquí lo llamamos castas, ¿ok? Vamos a tener las castas y pues obviamente primero están los peninsulares. Los peninsulares son la gente española nacida en la península ibérica, o sea, nacida en España y que van a tener los puestos más altos dentro de esta sociedad en América, en la sociedad novohispana, en la Nueva España. Ellos van a llevar el control de todo, absolutamente de todo. Obviamente después de permanecer un tiempo aquí en Nueva España, van a generar pues descendencia. Esta descendencia, a pesar de que puedan venir de papá y mamá español, pero por el simple hecho de nacer aquí en territorio de la Nueva España, pues ya eran gente que no era peninsular, ya eran los criollos, ajá, porque eran nacidos aquí en la Nueva España. Por el simple hecho de nacer aquí, ellos ya no tenían derecho a ocupar cargos de alto rango en la Nueva España. Esto provocó, pues obviamente, una cierta inconformidad entre esta sociedad y son uno de los precursores, uno de los situaciones que van a provocar el evento de la independencia de México.
Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. También vemos que la estratificación de las castas va a haber otras que les voy a mencionar más adelante. Entonces dice, el sistema de castas era una estratificación social en los tiempos del Imperio Español que dividía a las personas en razas, cruzas o castas, en la cual las personas de razas eran aquellos como los blancos, españoles, indígenas y africanos puros de sangre, o bien quienes tenían sangre limpia. En cambio, las cruzas o castas eran aquellos que tenían la sangre manchada o que ya había una mezcla. Les voy a pasar esta imagen, se ve un poco los nombres. Vamos a ver que había cruzas, por ejemplo, de mulatos con españolas, o sea, de personas negritas con españolas, y se formaban lo que son los moriscos. De los moriscos con alguna española se le de un chino con una indígena se les llamaba saltatrás, y así sucesivamente. Había nombres bastante peculiares, pero pues como pueden ver hay una mezcla importante entre las razas, ¿no? Obviamente pues eran discriminados y se les ponía determinadas ocupaciones dependiendo el linaje que tuvieran, ¿no? O la cruza que tuvieran. Bueno, también vamos a tener algo muy importante que se llama la encomienda. La encomienda se estableció en beneficio de los conquistadores y sus descendientes en recompensa por haber proporcionado a España grandes territorios coloniales. Con característica de tipo feudal, consistía en otorgar tierras de cultivo a estas personas que eran beneficiadas. La encomienda realmente era eso, las tierras de cultivo que se les daba a estos conquistadores y a sus herederos para pues trabajarlas. Y pues bueno, a este encomendero se le daban también trabajadores indígenas obligados de por vida a estar ahí y les llamaron encomendados. El encomendero, que era el que recibía estas tierras, tenía la obligación de promover la evangelización de los indígenas que se le daban y de suministrar el pago de impuestos a la corona por los beneficios económicos que la encomienda generaba. O sea, tenían que dar un impuesto por la ganancia que obtuvieran de estas tierras. Esto generó obviamente abusos y explotación en la población indígena, enfrentamientos entre los misioneros y los encomenderos, porque obviamente el trato que se les daba a esta población era sumamente inhumano. Y esto provocó la disminución alarmante de la población nativa. Obviamente, al tenerlos con trabajos forzados, poco alimento y demás, pues la gente iba muriendo más las enfermedades que ya iban obteniendo. A mediados del siglo XVII, estamos hablando aproximadamente de 1650, la corona abolió la encomienda, precisamente por ver este tipo de abusos que se daban en la Nueva España. Les voy a pasar 3 pequeños videos para que por favor pongan atención. Es el resumen prácticamente de esta unidad y en un momento más les comento qué actividad van a tener con estos videos. Me indican por favor si se escuchan. Se escucha. Gracias. Durante los 3 siglos posteriores a la conquista, el régimen político español pasó del absolutismo de los reyes de la Casa de Austria hasta el despotismo ilustrado de la familia Borbón. El monarca legisló y gobernó primero a través del Consejo de Indias, un cuerpo colegiado, y más adelante de un ministerio especializado. El virreinato fue establecido como forma de gobierno para la Nueva España en 1535. El virrey era el representante del monarca y como tal, la suprema autoridad ejecutiva, fiscal y militar, vicepatrono de la Iglesia y protector de los indígenas. Los gobiernos provinciales le estaban sujetos. La audiencia era el supremo tribunal, pero además desempeñaba el real acuerdo, o aprobación obligatoria para las decisiones del virrey en asuntos graves. Hubo 2 audiencias, una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara. Se aplicaron las leyes de Castilla y, paulatinamente, un ordenamiento especial, las leyes de Indias, encomiables por su espíritu protector, sobre todo de los indígenas. Sin embargo, legislación y órdenes llegaban de España sin participación de los habitantes de la colonia, muchas veces contrarias a sus necesidades y, por lo tanto, frecuentemente privadas de vigencia por el virrey mediante la fórmula de «se obedece, pero no se cumple». La organización político-social de la Nueva España se fundó en una rígida estratificación social
y en un gobierno autoritario y exclusivista en favor de los españoles peninsulares que ocupaban los altos cargos gubernativos, virrey y oidores, o jueces de las audiencias principalmente, eclesiásticos y militares. Eran peninsulares los propietarios de las mayores fortunas. Los herederos de la clase peninsular, nacidos en México, los criollos, constituyen un segundo estrato. Habían consolidado riqueza principalmente en haciendas y minería. El hecho de no haber nacido en España los privaba, salvo casos excepcionales, del acceso a altos cargos oficiales y de las altas jerarquías en la Iglesia y en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lograron con el tiempo una importante mayoría en los gobiernos municipales. Había criollos desposeídos de fortuna, por lo general profesionistas, artesanos y pequeños empresarios o empleados. Relegados en la sociedad de origen europeo, la inconformidad cundió entre ellos y facilitó la penetración del pensamiento de los humanistas jesuitas del siglo XVIII, desterrados por orden real a fines de ese siglo, y de la Ilustración francesa. Los mestizos, germen del mexicano actual, ocupaban posiciones inciertas entre esta burguesía pobre de criollos y los indios. La raza nativa constituía la mayor parte de la población y estaba sometida a servidumbre pese a la protección legal y a la que les dio la Iglesia. Por último, las castas, resultado de las mezclas de todas las razas, sobre todo de la africana, constituían el último escalón. Su situación era de esclavitud o de aislamiento social. Cada clase social tenía sus propias obligaciones y derechos, cargas fiscales y prohibiciones. Eclesiásticos, militares y comerciantes gozaban de tribunales y privilegios especiales. El ejército realista se encargó de mantener el orden y en su momento de combatir a los insurgentes. Gran parte de su oficialidad era de origen criollo. Algunos desarrollaron papeles relevantes en el México independiente: Iturbide, Bustamante y Santana, siempre defendiendo el fuero militar. Las ideas y las instituciones resultantes de la Guerra de Independencia norteamericana y sobre todo de la Revolución Francesa alentaron la inconformidad con las desigualdades y exclusiones de criollos y mestizos y nutrieron la idea de autonomía y más adelante de separación de España. Finalmente, la decepción con la monarquía española a partir de 1808 y la amenaza del liberalismo nacido en Cádiz definieron la actitud de la oficialidad realista, de la oligarquía criolla y de la Iglesia en favor de la independencia. Ok, chicos, les voy a poner el segundo video, por favor. Como sabes, en los primeros años del dominio español llegaron a nuestro país frailes dominicos, franciscanos y agustinos, con el objetivo de iniciar la evangelización de los pueblos indígenas de la Nueva España. Ellos se infiltraron en los territorios ocupados, en los territorios conquistados, y al mismo tiempo que comenzaban a enseñar la doctrina católica a los habitantes indígenas, fueron también construyendo conventos. Un edificio conventual se compone por la iglesia, el monasterio, el claustro y el atrio, y se construyeron en Nueva España tanto conventos para monjas como para frailes. Ya para la segunda mitad del siglo XVII, la obra arquitectónica más importante de México eran los conventos de monjas. Los frailes se valieron de muchas maneras para poder acercar a los indígenas la doctrina cristiana. Una de estas formas fue la pintura al fresco, que es una técnica en la que se pintan techos y paredes sobre una capa de yeso fresco, de ahí su nombre, con colores diluidos en agua de cal. De esta manera los frailes representaron escenas de la vida cristiana o escenas bíblicas de una manera más accesible y comprensible para los indígenas a los que estaban evangelizando. Hoy se conservan frescos importantes en los conventos de Epazoyucan y Actopan, en Hidalgo, en el convento de Cuilapan, en Oaxaca, y de Tlayacapan, en Morelos.
Ya desde finales del siglo XVI, pero sobre todo a partir del siglo XVII, algunos descendientes de los antiguos nobles indígenas, educados en la tradición prehispánica, pero también en la cultura europea, comenzaron a escribir los relatos y las historias de los señoríos que sus antepasados habían gobernado. A estos escritos se les conoce como las crónicas. Y podemos mencionar entre los cronistas indígenas más importantes de esta época a Cristóbal de Castillo, a Hernando Alvarado Tezosomoc, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, Domingo Francisco de San Antón y Muñón Chimalpain. Por otro lado, también hubo cronistas españoles que escribieron sobre todo historias que pudieran justificar la conquista de la Nueva España y de evangelización. Entre ellos podemos mencionar entre estos cronistas a Fray Bernardino de Sahagún, a Fray Diego Durán, a Diego de Landa y a Bernal Díaz del Castillo. Como recordarás, ya habíamos comentado en otros temas, en otros videos, sobre el uso de los códices en el México prehispánico. Pues bien, después de la llegada de los españoles, el uso o la tradición de elaborar códices continuó vigente. Los códices se elaboraban para reconstruir y resguardar la memoria histórica de los grupos mesoamericanos, también para resolver problemas de límites con otros pueblos indígenas, ya que la única manera de demostrar la posesión de la tierra era a través de la presentación de documentos históricos, como los códices. Recuerda que los códices eran documentos que se elaboraban sobre papel amate o sobre piel, entre otros diversos materiales, y que tenían principalmente representaciones iconográficas, esto es, guiones o dibujos, pero que más adelante también llegaron a tener anotaciones, ya fuera en lengua española o en lengua indígena. Otra de las manifestaciones artísticas que comenzó desde el México prehispánico y sobrevivió a la conquista fue el arte plumario. El arte plumario consistía en elaborar mosaicos con plumas de diferentes colores montadas sobre papel amate o sobre tela. Después de la conquista, con el arte plumario también se representaban escenas cristianas para adornar los templos. Hoy las mejores representaciones de arte plumario se encuentran en los museos de México y aprendizaje cultural, idioma, alimentación, vestido, costumbres e ideología. La forma de vida, la alimentación y el vestido cambiaron radicalmente gracias a este mestizaje cultural. Sin embargo, las diferencias entre las clases sociales permanecieron latentes. Por ejemplo, en la alimentación, los españoles y los criollos, que eran los hijos españoles nacidos en América, comían 5 veces al día una gran variedad de productos, tanto de la Nueva España como de Europa, entre los cuales podemos mencionar pan, diferentes tipos de carnes, frutas, chocolate, caldos, frijoles e incluso dulces. Pero por otro lado, los indígenas prácticamente nunca abandonaron su dieta, que estaba formada a base de maíz, frijol y chile. En la época colonial fueron creados diversos alimentos muy típicos y tradicionales de los mexicanos que perduran hasta el día de hoy. Como ejemplos podemos mencionar los tacos, las tostadas, los pambazos, el mole y el pozole. En cuanto a la forma de vestir, los misioneros introdujeron el uso de las camisas y los calzones a la usanza europea entre los indígenas y de las enaguas entre las mujeres. Sin embargo, los indígenas tenían prohibido utilizar el mismo tipo de ropa que usaban los españoles. La vida en la Nueva España giraba alrededor del calendario de las festividades cristianas y también de las costumbres familiares. Los indígenas adoptaron de los españoles los santos y el ceremonial católico, además de las procesiones, los fuegos artificiales y algunos instrumentos musicales españoles usados en conjunto con los instrumentos indígenas. Ya desde finales del siglo XVI comenzaron a importarse hasta la Nueva España productos procedentes de China, como por ejemplo vestidos de seda con bordados, chalinas y abanicos.
Estos productos influenciaron también la producción que se hacía en la Nueva España, ya que algunos mercaderes comenzaron a imitar estos productos que eran tan gustados por otros hechos en la Nueva España. La influencia de la población negra en la cultura de la Nueva España es también indiscutible, sobre todo en lo referente a la música y a la danza. El jarabe, los sones y las danzas eran comunes en todo tipo de casas de la Nueva España, y también se introdujeron instrumentos de percusión de origen africano como la marimba. Último video. La población de la Nueva España estuvo claramente dividida en estamentos sociales y raciales. En los primeros tiempos existió incluso un sistema de separación entre República de Españoles y República de Indios. Posteriormente, se dio el nombre de castas a los descendientes que fueron producto de las mezclas entre españoles, criollos, indígenas, mestizos y negros. Un gran número de combinaciones posibles. Inspirado en este afán clasificatorio de los habitantes del país, en el siglo XVIII se dio un peculiar género pictórico, las pinturas de castas o cuadros de mestizaje. Se hicieron muchas versiones, todas llenas de viveza anecdótica. Cada pintura representa una pareja de diferente origen y su pequeño vástago, que recibía a veces epítetos curiosos como salta atrás, ahí te estás o tente en el aire, nombres que por cierto no eran usados oficialmente. La ciencia física podía ser fantasiosa. Estas pinturas nos muestran los diversos sectores de la población y dan idea de las costumbres, el vestuario, los múltiples oficios. Con todo y su gracia y encanto, las pinturas de castas también dan fe de la estructura piramidal basada en la raza, en la que los españoles peninsulares detentaban todos los privilegios del poder político. Comenzando por los criollos, en este mosaico racial se fermentó el impulso de independencia que estalló en el siglo siguiente. Ok, chicos, les voy a pasar estos videos. Prácticamente lo que les voy a dejar de tarea son de los 2 primeros videos. De todas maneras, les voy a mandar los 3 para que les sirva de apoyo en sus estudios. ¿Ok? Bueno, con esto vamos a acabar esta unidad, que es la unidad 3. Y vamos a continuar con las otras unidades. Permítanme un momento, por favor, para poder compartirles la presentación. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, bueno, vamos con ya la unidad 4, que es el siglo XVIII en la Nueva España. Ya si se fijan, en ese siglo es el siglo de las luces en Europa, que es la parte de la Ilustración, y vamos a ver cómo esto va a afectar a la Nueva España. ¿Ok? Bueno, pues arranquemos la siguiente unidad. Vamos a ver que en estos años va a subir al poder en España lo que es la dinastía borbónica y va a generar ciertas reformas que van a ayudar nuevamente a generar más dinero a España, porque obviamente con todo lo que ya habían hecho anteriormente, pues no era suficiente. Bueno, tenemos estos datos, que es en 1516, Carlos I de España va a estar en el poder. 3 años después se convierte en Carlos V de Alemania y incrementa su territorio con la conquista de México en 1521. Van a continuar los Habsburgo durante varias décadas en el poder, entre ellos va a estar lo que fue el rey Felipe II, III, IV y Carlos II. En 1701 va a ascender al trono Felipe d'Anjou, que proviene de la dinastía borbónica, desatando una guerra entre Francia y Austria, y se hizo llamar Felipe V de Anjou.
se apegó más a lo que fue la tradición francesa, marcando una tendencia absolutista monárquica. O sea que iba a tener una forma de gobierno en la cual solamente lo que él dijera es lo que se iba a realizar. A eso se refiere la parte absolutista y monárquica, porque era un rey. ¿Ok? Vamos a tener que durante el siglo XVIII se involucró con guerras desgastantes como aliada de Francia, empleando la justificación del pacto de familias, o sea que al provenir de la familia francesa, pues bueno, los tenía que apoyar. Provocó obviamente el debilitamiento del Imperio Español y la subordinación a los intereses políticos y militares de Francia. Cuando asciende Carlos III al trono español, se tomaron serias medidas enfocadas a europeizar a España y se reorganizó el comercio, la industria, el ejército y la marina. También se modernizó la corte española con el apoyo de ministros, entre los cuales estaba el conde de Aranda y el conde de Florida Blanca. Este personaje es muy importante, Carlos III, que es la imagen que tienen ustedes en esta diapositiva. Carlos III fue uno de los déspotas ilustrados más importantes de Europa. ¿Se acuerdan que los vimos en la parte de Historia Universal? En la parte de Historia Universal vimos tanto a Carlos III, vimos a Catalina la Grande y vimos a otros personajes. En total eran 5. ¿Se acuerdan? Bueno, pues Carlos III generó lo que se llamó las reformas borbónicas, que iban a crear mayor ingreso económico, cuando se pretendía que tuviera mayor ingreso económico España, a través de la generación de impuestos. ¿Qué características tuvieron estas reformas borbónicas? Pues bueno, reestructuró el Real Consejo de Indias para fortalecer la autoridad de la corona frente al poder de la nobleza española. Estableció virreinatos, varias intendencias y ejerció mediante estas un mayor control colonial al reemplazar a los funcionarios con autoridades que fueran de confianza del rey. Ya no eran con personas de confianza del virreinato, sino del rey. Confiscó al clero algunos bienes inmuebles que obviamente no eran utilizados para ponerlos a producir y expulsó a los jesuitas de los territorios dominados por los españoles, pues precisamente porque fomentaban las ideas de ilustración, entre las cuales había ideas que no favorecían obviamente a la monarquía, como cuáles, por ejemplo. ¿Quién me puede decir cuáles eran las ideas principales de ilustración? Que ya las vimos la semana antepasada, las vimos en la anterior clase. ¿Los hombres nacen libres? Exactamente, los hombres nacen libres, tenían derecho a la libertad de vivienda, a la libertad de culto, a la libertad en todos los aspectos y a crear cosas. Obviamente estas ideas no le convenían a Carlos III. ¿Por qué? Por el tipo de sistema de gobierno que llevaba, que era absolutista monárquico, que eso iba en contra de darle privilegios, no privilegios, sino de darles el descanso y demás a la población indígena. Entonces, pues bueno, estas fueron las reformas borbónicas, bueno, las características que iban a tener las reformas borbónicas. Obviamente todo esto provocó el surgimiento de fricciones entre criollos, a quienes retiró de puestos públicos como las alcaldías y peninsulares, por lo que se consideraba que las reformas fueron una causa de movimientos de independencia en América. Estas reformas fueron consideradas una fuerte modificación a la vida colonial de la Nueva España y provocaron obviamente la ruptura de los virreinatos en América y la metrópoli, entre América y la metrópoli, ¿no? Entre España y América. Y fueron los principales obstáculos para el crecimiento económico pues de la misma. Les voy a pasar las características en cuestión a las reformas en la parte administrativa. Esto sí es importante que lo copien. Si pueden hacerle un screenshot, mejor. Las reformas de corte administrativo van a tener estas 4 características. Uno, fue la fue la reestructuración del Consejo de Indias para debilitar la influencia aristócrata en la corte española. Se canceló la Casa de Contratación de Sevilla para favorecer a una burguesía inversionista en España. Se estableció las intendencias en la Nueva España con el propósito de desplazar a la gente que escuchara, que eran los famosos oidores, quienes a la vez supervisarían a subdelegados para erradicar a los alcaldes mayores y concentrar el poder más directamente en la corona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que anteriormente en algunas intendencias había personas que eran de la confianza de lo que eran los virreyes y puestos inferiores, y estos les daban todas los chismes, por así decirlo,
o las cosas que se estuvieran generando dentro de la población novohispana, tanto de la baja clase como de la mediana clase. Entonces, al ser personas allegadas a determinados sectores, no favorecen del todo a la corona, eran únicamente los intereses locales, los intereses propios. Entonces, con las reformas de corte administrativo, la corona lo que quiere es tener gente que le dé toda la información de primera mano, pero que a la vez sea, eh, personas que tengan, digamos que la camisa puesta con la corona, o sea, que le va a dar la información y hacer todo lo posible porque tenga el control directamente España en la Nueva España. Y pues bueno, también la expulsión de jesuitas en todos los territorios bajo el dominio español. Primeramente los expulsaron hacia la zona del Bajío, lo que viene siendo Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Guadalajara, y posteriormente les dieron un ultimátum para que salieran de territorio novohispano. Por eso muchas de las escuelas de corte jesuita las van a encontrar actualmente en esos territorios. Un ejemplo de ello es la Universidad Iberoamericana y otro es un colegio muy famoso en Guanajuato que se llama Instituto Lux, que son colegios de corte jesuita que todavía permanecen en esa zona. Entre otros colegios que hay de esta misma, corte, ¿no? Ahora, dentro de las reformas económicas tenemos estos 4 puntos. Se facultó a funcionarios reales como visitadores quienes realizaron auditorías en los virreinatos españoles para ver si efectivamente lo que estaban declarando como ganancias y envíos de impuestos a España eran realmente lo que se obtenía y que no estuvieran pues picándole los ojos a la corona, ¿no? Como se dice vulgarmente, o sea, que estuvieran quedándose con dinero que no les convenía o con productos que no debían de quedarse y que debían de enviar a España. Se enviaron fiscales para incrementar los impuestos e impulsar a una más eficaz recaudación, o sea, para que hubiera más flujo de dinero hacia España, creando nuevos impuestos. Se aplicó el cobro de impuestos al clero y se expropiaron sus bienes inmuebles. Obviamente con esto la iglesia pegó el grito en el cielo, literal, porque como eran un sector que no era tocado, que era privilegiado de la corona, al crear estas reformas borbónicas donde se les cobraba impuestos y peor aún, les quitaban propiedades, pues bueno, imagínense, fue la catástrofe para todo el clero, ¿no? Se fomentó una más intensa y moderna extracción minera mediante la creación de un tribunal de minas y fundación del Colegio de Minería, con la finalidad de proveer de metales preciosos a la corona. Obviamente, al inicio se daba una extracción de manera empírica con personas nativas y pues al ver que había oro y que todavía había más en el fondo y demás, pues se dieron cuenta que necesitaban una extracción más profesional. Debido a esto empezaron a traer personas especializadas en ello de Europa hacia México y se creó por eso también lo que fue el Colegio de Minería para seguir cultivando a la gente que estaba aquí, pero obviamente no a los indígenas, sino a la gente criolla y peninsular para poder extraer de una mejor manera y de una manera más eficiente estos minerales. Bueno, les voy a presentar un mapita mental en donde viene estas reformas borbónicas que fueron y los objetivos que estas tuvieron. Por favor, háganle un screenshot porque esto también va a ser parte de su tarea. Bueno, las reformas borbónicas, el objetivo fue que se orientaron al establecimiento de un férreo control de riquezas indias y su preservación. Bueno, es como tal la definición. Los objetivos fueron la centralización administrativa y financiera de los reinos, la eliminación de los privilegios corporativos como el que era el de la iglesia, el establecimiento de monopolios sobre los productos de alto consumo y la dotación de autonomía política de los pueblos indígenas. Tenemos otro pequeño mapa que nos da una manera más global de todo esto, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Vemos que tenía ciertas unidades administrativas que crearon virreinatos, como el de Nueva Granada y Río de la Plata, en la parte sur de América, las capitanías generales como la que existía en Venezuela y Chile, y las comandancias como lo que era en el lugar llamado Maynas. Tenemos que el sistema mercantil
las colonias proveen de materia prima y además son consumidoras de manufacturas españolas y complementa el combate de contrabando y mejora la recaudación fiscal. Vemos que también en estas reformas borbónicas la Iglesia se ve afectada con la restricción de privilegios y exoneraciones fiscales, y los jesuitas que se oponen pues fueron expulsados a España en 1767. Permítanme un momento, por favor. Ya, perdón. Les voy a pasar un pequeño video. Pongan atención, por favor. Sería hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando el nuevo rey de España, Carlos III, de la dinastía de los Borbones, se empleó a fondo en la corrección de los vicios que existían en sus colonias del Nuevo Mundo. Inspirados en las ideas del llamado despotismo ilustrado, igual que muchos reyes europeos, los Borbones cambiaron su forma de gobernar, construyendo un gobierno autoritario y eficiente, obsesionado con la idea de extraer cada vez más riquezas de los territorios bajo su dominio. La voracidad repentina del Estado español, además de seguir las ideas de moda, obedecía a causas de verdadera emergencia. Debilitada por la contundente derrota en la llamada Guerra de los 7 Años, donde perdió el territorio de la Florida a manos de los ingleses, la corona española veía amenazadas el resto de sus posesiones coloniales. Además de los ingleses que en el Caribe ya habían invadido Cuba, también los indios apaches y los colonos europeos y estadounidenses en el norte de la Nueva España amenazaban con tomar posesión de territorios que la corona no podía defender cabalmente. Sacar dinero y recursos de donde fuese, y en el menor tiempo posible para fortalecer el imperio, serían desde entonces los propósitos más importantes de la política española en sus dominios de América. A estas políticas se les conocería como las reformas borbónicas. La solución al problema de los recursos fue pragmática. Había que sacarlos de donde siempre habían salido, principalmente de las arcas novohispanas. De esta forma, para realizar un diagnóstico confiable sobre las medidas que deberían tomarse, el rey Carlos III necesitaba a un hombre determinado, inteligente y, sobre todo, de una lealtad indestructible. Lo encontraría en José de Gálvez, un malagueño de 41 años con gran experiencia política y una firme convicción sobre las medidas que debían tomarse. Puesto a recorrer los territorios de la Nueva España, el llamado visitador general se dedicaría durante años a tomar nota de todo lo que debía ser juzgado y corregido. Lo mismo en el terreno económico que en el político y el militar. El visitador José de Gálvez encarnaría así la mano dura de las reformas borbónicas en todo el territorio colonial, tal como si fueran los ojos y el criterio mismo de su rey, Carlos III. De la mano de José de Gálvez, las reformas borbónicas llevarían a la práctica algunas medidas importantes. Por ejemplo, el cobro de más impuestos a un número mayor de personas, el nombramiento de funcionarios leales al rey que no le defraudaran a la hora de cobrar y enviar los recursos. Y finalmente, el monopolio por medio de los llamados estancos reales, de la explotación de ciertos productos muy apreciados en la Nueva España, tales como la pólvora, el tabaco, los naipes y el pulque. En cuanto a la plata, el principal producto de exportación, se mantuvo una política de apoyo a los mineros bajando los precios del azogue y la pólvora, materiales que eran necesarios para la producción de las minas. Con esta política proteccionista, la producción aumentó considerablemente junto con los ingresos reales.
El tabaco, que tenía como principales consumidoras a las damas de todas las clases sociales, su producción y comercio, monopolizados por el rey, creció como nunca, de tal forma que se convirtió en el segundo mejor negocio de todo el territorio. La determinación de José de Gálvez por imponer las reformas borbónicas le llevaría también a desmantelar el viejo sistema de gobierno y privilegios. En el nuevo esquema gubernamental, el territorio novohispano se dividió en 12 grandes regiones llamadas intendencias reales, que dieron una nueva organización a la Nueva España. Para gobernarlas, se sustituyó a los antiguos alcaldes mayores por funcionarios que con el nombramiento de intendentes deberían tomar las decisiones más importantes en lo que tocaba a la economía, la justicia y la acción militar. A diferencia de los alcaldes mayores, los intendentes se encontraron sujetos a un sueldo fijo, debían obediencia estricta al monarca y estaban impedidos para lucrar por cuenta propia. Esta organización territorial, a pesar de que causó en un principio conflictos por la fijación de fronteras entre las intendencias, sirvió de base, tiempo después, para la conformación de los estados que hoy constituyen la República Mexicana. Sin embargo, había un tema central en el cual el rey Carlos III y sus reformas borbónicas se habían abstenido de tocar. Se trataba de la religión y del enorme poder de la Iglesia en la Nueva España. En 1767, un decreto real ordenó la expulsión de la Orden de los Jesuitas de la Nueva España y de todas sus colonias en América. Los jesuitas, cuya labor había sido clave en la colonización de las áridas y peligrosas tierras del norte, habrían de abandonar en menos de un año el país que habían forjado por más de 2 siglos. Su gran influencia como educadores revolucionarios, su negativa a obedecer al rey de España antes que al Papa, y su desdén por las políticas oficiales, terminarían enfrentándolos al monarca. En el reducido núcleo de habitantes novohispanos, que gozaba de cierta educación, la expulsión de los jesuitas, que en buena medida habían sido sus maestros, causó un gran malestar contra las autoridades españolas. Asimismo, las nuevas disposiciones que permitían al Estado castigar a los sacerdotes que violaban la ley civil provocaron indignación entre la gente humilde, quienes veían en los custodios de la Iglesia a seres semidivinos, no solamente por su intervención en cuestiones religiosas, sino porque afectaba a los intereses del virrey y sus funcionarios, y también porque la bonanza económica solo beneficiaba al rey. Las reformas borbónicas encontraron desde el principio grandes resistencias. Estas resistencias forzaron un cambio en la política del nuevo rey Carlos IV. La nueva forma de gobernar de la corona española se vio reflejada claramente en la reducción del poder de los intendentes o gobernadores locales, los cuales, a la muerte de José de Gálvez, debieron supeditarse al virrey de la Nueva España en turno, conocido como el Segundo Revillagigedo. Para los primeros años del siglo XIX, podía decirse que el principal propósito de las reformas borbónicas en la Nueva España se había cumplido. Los ingresos de la corona se habían multiplicado por 4, y los novohispanos pagaban al rey un 70% más de impuestos que los contribuyentes de España. A pesar de ello, las guerras europeas en que seguía envuelta la monarquía, y especialmente los gastos militares que implicaba la defensa de sus fronteras en las colonias americanas, hacían insuficiente cualquier cantidad de dinero. El nuevo rey Carlos IV y sus ministros cayeron entonces en franca desesperación y se vieron obligados a adoptar medidas extremas
como pedir préstamos y donativos a los hombres e instituciones más ricas del imperio. Así, en la Nueva España, los poderosos consulados de comerciantes y empresarios de México, Veracruz y Guadalajara, así como el Tribunal de Minería, sirvieron al rey Carlos IV para recaudar grandes cantidades en el tiempo más corto posible. Sin embargo, la urgencia del monarca no conocía límites. El rey se apropió también de los recursos de los pueblos y villas más humildes, de los bienes de las comunidades indígenas y del dinero que los funcionarios civiles y militares guardaban para sus viudas en los llamados Montepíos. En 1804, el rey ordenaría la aplicación de una medida extrema que terminaría de empobrecer e indignar a los ciudadanos novohispanos. Mediante un decreto real, obligó entonces a la Iglesia a entregarle los recursos que tenía guardados en un fondo especial, compuesto por los pagos que muchos ricos y pobres le daban para que efectuara misas para la salvación de sus almas. Este ahorro, llamado de capellanías y obras pías, era normalmente usado por la Iglesia para financiar la actividad económica de muchas haciendas ganaderas, agrícolas y mineras. Combinado con una terrible época de sequías, hambre y gran mortandad indígena, el préstamo forzoso que el rey sacó de la Iglesia dejó a la Nueva España en una situación gravísima, propicia ya para el levantamiento armado. Pero, ¿quiénes pensaban ya en una revolución de independencia? Durante el medio siglo de las reformas borbónicas, se había afirmado entre los criollos, o españoles nacidos en América, la convicción de pertenecer a un país distinto, con tradiciones y talentos propios, que necesitaba urgentemente darse un gobierno propio. La idea de evitar con la independencia el constante abuso de las autoridades españolas iría propagándose a lo largo y ancho del país. Irónicamente, el espíritu que animaba las reformas borbónicas, exaltación de la razón, del conocimiento y del antidogmatismo, contribuiría a la creación de un ambiente propicio para las ideas revolucionarias. Importantes instituciones educativas, tales como la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que maravilló a Humboldt en su visita a México, pues en ella se formaban no solo los artistas y arquitectos, sino también los artesanos. Así como el Colegio de Minería, verdadera vanguardia de la ciencia y las técnicas, si bien fueron creaciones de los reyes borbónicos, se volvieron cada vez más símbolos de orgullo local para refutar aquello que se decía en España, que tratándose de cultura, no se hacía nada en América que valiera la pena. Aunque fuese un grupo reducido, los mestizos y criollos educados se dedicaron a leer libros de contrabando que contenían las ideas libertarias de las revoluciones francesa y norteamericana. Ante la preocupación creciente del Estado español, las palabras libertad, progreso y nación comenzaron a circular por todas partes. Muy pronto, los debates sobre la necesidad de mayores libertades y de independencia para los novohispanos se hicieron comunes. Pero no era solamente esa parte educada de la población la que estaba consiguiendo una identidad cultural propia. Especialmente en el norte, la formación de las llamadas milicias provinciales, destinadas a defender las fronteras del imperio y compuestas por hombres comunes de esos lugares, fortalecieron la convicción de que era posible valerse por cuenta propia sin la arrogante autoridad española. Aunque ese sentimiento de identidad tenía un tinte local, más que nacional, la sensación de ser algo más que simples vasallos del rey de España echaría raíces por doquier.
Si bien las reformas borbónicas significaron un auge en la economía mexicana que no se volvería a lograr hasta aproximadamente 100 años después, durante el Porfiriato, el tremendo despojo de recursos que llevó a cabo la corona española significó también el principio de la ruina de la economía nacional durante el México independiente. Bueno, como pueden ver, pues fue un esbozo de todo lo que vimos referente a las reformas borbónicas y las consecuencias que esto trajo, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver la ilustración en la Nueva España y el sentimiento nacionalista, que prácticamente este video también nos dio un avance en este tema. Vemos que la influencia de los jesuitas, como Francisco Javier Clavijero, fortaleció el interés del estudio de la historia de México y de la herencia cultural indígena. Obviamente se elaboraron libros en lenguas de náhuatl, maya y purépecha, que pues resaltaban este tipo de historias, ¿no? Se generaron fricciones entre los jesuitas y Carlos III, generando el cuestionamiento de la legitimidad del poder real y la arbitrariedad de las instituciones políticas recién instituidas por las reformas borbónicas. Y pues obviamente llega el libro más emblemático de la Ilustración, que es la Enciclopedia, proveniente de Francia a la Nueva España en el siglo XVIII, obviamente en las embarcaciones que venían de Europa hacia México, ¿no? Tenemos que con la llegada de la enciclopedia se generan nuevas inquietudes intelectuales, pues ven obviamente los criollos que pueden hacer otras cuestiones y pues llegan las ideas liberales como la división de poderes, por ejemplo, la libertad, como habíamos dicho, del derecho natural y universal, como derecho natural y universal, la participación de la sociedad en las decisiones de la política y demás. No nada más los conocimientos científicos, sino también el conocimiento y pensamiento humano, ¿no? Los educados por jesuitas, los criollos, desarrollaron un fuerte sentimiento nacionalista que los identificaba como habitantes del continente americano y, como decía el video, para poder generar una nación con su propia cultura, con sus propias ideologías y con su propia forma de gobernar y no ser súbditos de la corona, ¿no? Obviamente se sentían desplazados por sus padres, que eran los peninsulares, quienes ocupaban los puestos públicos más altos, como les había comentado. Y estas rivalidades, entre otras cuestiones, pues fomentaron la situación de la emancipación de América, ¿no? Los criollos pues rechazaban el sistema de privilegios de la Nueva España hacia lo que eran las prácticas segregacionistas, como la esclavitud y la explotación. Se inconformaban junto con la población menos favorecida por esta situación y pues esto nos daba una cierta madurez en el pensamiento novohispano. Pues esto dio las situaciones que generalizaron a lo largo de todos los virreinatos de América a finales del siglo XVIII y marcó el inicio del movimiento de independencia de América, ¿no? Por lo que ya habíamos comentado. Bueno, ahora vamos a lo que son los antecedentes históricos de la independencia de México. Tenemos que en 1808 Napoleón Bonaparte decide invadir Portugal y España para expandir su imperio, así como imponer el sistema continental o bloque comercial en toda Europa en contra de Inglaterra. Portugal se niega a cooperar y Napoleón envía tropas hacia ese país. España estaba gobernada, como ya lo habíamos visto, por la familia Borbón, donde las relaciones diplomáticas entre Carlos IV y Napoleón pues no eran muy buenas, eran sumamente frágiles y distantes. Esto, aunado a las reformas borbónicas impuestas tanto al clero como a la nobleza, las dificultades económicas de España, el cobro de impuestos y la explotación de bienes inmuebles para financiar el reino estaban afectando la estabilidad de este rey, de rey Carlos IV. Algunos sectores opositores hacían lo posible por derrocar a este rey y sustituirlo por su hijo, Fernando de Borbón. Napoleón invade España
de una manera muy peculiar, les dice que si les da permiso de pasar para poder invadir Portugal, y pues aprovecha ese permiso para ocupar España y obliga a Carlos IV a abdicar y posteriormente a Fernando VII y Fernando VIII. Me faltó anotar ahí a Fernando VII. Fernando VII y Fernando VIII, dejando en el trono a su hermano José Bonaparte como emperador de España y Portugal de manera simultánea. Entonces, de esta manera, con esta estrategia, Napoleón Bonaparte invade estas dos naciones y pone a su hermano frente al poder. Debido a los movimientos invasores en Europa, en los virreinatos españoles, pues comienza también una gesta de movimientos de independencia, particularmente en lo que se llamó la Nueva España. Vamos a ver que las causas internas para este movimiento, pues obviamente fueron el monopolio político y comercial que España ejercía sobre sus dominios coloniales, la rivalidad política, ideológica y económica entre los criollos y peninsulares en la política y demás en la Nueva España, el racial de los sectores más oprimidos, que eran los indígenas y los esclavos, en un marco de injusticias y de explotación. Obviamente también la Inquisición y la falta de libertades, ¿no? La Inquisición era bastante agresiva y pues acuérdense que la manera en que corregía a las almas o a las personas era ¿a través de qué era, chicos? A ver, díganme, eran dos mecanismos. ¿Cuáles eran? ¿La aplicación de qué? La decapitación y la hoguera. Ajá, bueno, de lo que era de la muerte y la tortura, ¿no? Básicamente. Como bien comentaba su compañero, decapitación y la hoguera eran los métodos ya para aniquilación, o sea, ya para sentenciar a muerte, y el otro método era a base de la tortura, que muchas veces se les pasaba la mano y también, pues, aunque no era su objetivo, pues mataban a la persona que tenían cautiva, ¿ok? Muy bien, perfecto. Vamos a tener también las causas externas. Dentro de las causas externas vamos a ver que está la influencia liberal de la enciclopedia, que cuestionaba los antiguos modelos absolutistas e idealizaba los derechos naturales, las libertades civiles y la república como el mejor sistema político. Las reformas borbónicas, que fueron el conjunto de medidas que vimos para sufragar los gastos de la metrópoli, o sea, de España, a costa de la economía colonial. O sea, sí o sí debería de tener dinero la corona, no importando a qué costo. Luego, los movimientos políticos y sociales que se habían suscitado previamente, como era la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias inglesas, la Revolución Francesa, que fue la toma de la Bastilla, y pues bueno, eran movimientos políticos muy, muy, muy importantes que pues también influenciaron para la emancipación de México. La invasión napoleónica a España y a Portugal, así como la abdicación del rey Carlos IV y la sustitución por el príncipe heredero Fernando VII y después por por José Bonaparte. Estas fueron prácticamente las causas tanto internas como externas para que se diera esta situación de la independencia. Ahora vamos a ver que la independencia de México va a tener 4 etapas muy importantes. Obviamente ya conocemos a los personajes más representativos, que son Hidalgo, Morelos, Guerrero, etcétera, ¿no? Vamos a tener que la primera etapa se va a dar de 1810 a 1811. Recordemos que la independencia de México no es nada más el grito de Dolores, que fue el 16 de septiembre de 1810. Ahí comienza toda la situación de independencia, pero México realmente se convierte en un país independiente hasta 11 años después, o sea, hasta 1821, ¿ok? Vemos que el 16 de septiembre es cuando se da el grito de Dolores y se convoca a toda la población que está en contra del sistema que se está llevando en ese momento en la Nueva España, para pues precisamente ser ya una nación independiente, ¿no? Y libre. Se proclama a Fernando VII como legítima autoridad. En octubre de ese mismo año, en Valladolid de Michoacán, Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud y del pago de tributos a la corona. Hidalgo vence a las tropas de Torcuato Trujillo en la batalla del Monte de las Cruces y la toma de la Lóniga de Granaditas en Guanajuato. Se comenzaron a difundir las ideas y las noticias de esta lucha de independencia en los diferentes periódicos que había de la época. Uno de ellos, el más importante, era El Despertador Americano. Ahí se publicaron estas ideas
y noticias de la independencia de México, de cómo iba la gesta nacional. Y pues después vemos que Félix María Calleja, está mal escrito ahí, es Félix María Calleja, derrota a los insurgentes en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara. Y vamos a ver que Hidalgo, Allende y Aldama van a buscar el apoyo. Cuando van rumbo hacia este país, son capturados en Monclova. En lo que va a ser junio de 1811, el 26 de junio de 1811, Aldama y Allende son fusilados y posteriormente Hidalgo al mes siguiente también es fusilado. Tenemos la segunda etapa. La segunda etapa, esta se da en 4 años, que es de 1811 a 1815, y es la organización como tal, se le conoce como la etapa de la organización, en la cual la encabeza Morelos. Vamos a ver que desde febrero de ese año, Morelos controla Chilpancingo y se une Vicente Guerrero con la toma de Tixtla. Posteriormente, los hermanos Galeana van a apoyar a Morelos en la toma de Cuautla, Puebla y otros lugares cercanos a la capital del país. En septiembre de 1813, Morelos convoca al Congreso de Chilpancingo y da a conocer un escrito que él hace durante bastante tiempo que se llama Sentimientos de la Nación, en donde son las bases para lo que va a ser posteriormente nuestra primera constitución, que es la propuesta de una república tripartita con igualdad civil ante la ley y con la eliminación de tributos parroquiales. Adicionalmente sostiene que debe haber una religión oficial y esta pues obviamente debería de ser la católica. ¿Por qué? Porque recordemos que Morelos era un sacerdote también, al igual que Hidalgo, pero que estaba muy comprometido con la lucha armada de la independencia. Vemos que en 1814 se promulga la Constitución de Apatzingán en Michoacán, pero en ella se van a eliminar algunas situaciones como algunos privilegios con el clero, los terratenientes y los militares. Básicamente estos son los puntos de la segunda etapa de la independencia de México. Acuérdense que deben de tomar nota porque también les pueden preguntar esto. La tercera etapa la vamos a llamar la etapa de resistencia. Esta se va a llevar por 2 años, que va de 1816 a 1818, y ahí tenemos a 2 personajes importantes en esta etapa. Uno es Javier Mina, Francisco Javier Mina, y el otro es Fray Servando Teresa de Mier, que son las 2 personas que encuentran en la diapositiva. La persona que está al lado izquierdo, viendo de frente la diapositiva, él es Fray Servando Teresa de Mier, un fraile de España, y Francisco Javier Mina es una de las personas más acaudaladas también en España, que se compromete con esta situación por precisamente cuestiones de las ideas de ilustración. Vemos ahí que Fernando VII suprime el Congreso Liberal y anula la Constitución de Cádiz por no convenir a los intereses de la corona, envía numerosas tropas para combatir la insurgencia en México y volver a controlar la colonia, ¿no? Y a otras colonias también que se estaban emancipando al sur de América. Morelos cae y se provoca una contraofensiva realista y casi se llega a perder el movimiento de independencia en este momento. Llega también Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier provenientes de España, planean desembarcar en México precisamente para impulsar la lucha insurgente, pero fracasan a mediados de 1817. Posteriormente vemos que Vicente Guerrero continúa la resistencia con triunfos locales y aislados, y en este momento, precisamente en estos 2 años, que es la tercera etapa, es cuando se cree que ya no se va a poder continuar con esta lucha de independencia y casi se extingue. Después tenemos la cuarta y última etapa, que es la parte de consumación, en donde vemos como principal actor a Vicente Guerrero. Esta se da entre 1818 y 1821. En 1820, Fernando VII enfrentó uno de los movimientos y con ellos se veían amenazados los intereses de los conservadores. Agustín de Iturbide persigue en vano a Guerrero, por lo que decide cambiar de estrategia y ofrecerle el indulto a cambio. Se realizan varias negociaciones entre Iturbide y Guerrero, en el pueblo de Acatempan, cómo consumar la independencia de México y fundar un régimen monárquico constitucional, obviamente estando Iturbide en el poder. A esto se le conoce como el Plan de Iguala. El lema de la consumación de independencia fue religión, independencia y unión,
y de aquí derivaron los 3 colores de la bandera mexicana y la formación del ejército trigarante o de las 3 garantías. Por medio del Tratado de Córdoba, se reconoce la independencia oficial de México en 1821 por Iturbide y el último virrey que era don Juan de O'Donoju. Fue la fecha exacta el 24 de agosto de 1821 cuando se firmó este tratado. Maestra, Bueno, ¿perdón? ¿podría regresar a la, ¿cómo se llama? A la diapositiva anterior, por favor? Ahí. A la otra. Ok, la tercera etapa. Ya, muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces vemos de manera ya general los acontecimientos que se dieron de esta lucha armada y este es el cuadro que ustedes deben de tener en lo que viene siendo el libro que les manejan de CONAMAT. Los antecedentes de manera externa e interna, como viene ahí, 1808, Napoleón Bonaparte invade España y Portugal, Carlos IV renuncia al trono español y el príncipe Fernando a su derecho como sucesor. José Bonaparte asume el trono en España. Es lo que habíamos visto ya como antecedentes externos. Luego vemos también algo de los antecedentes internos, que viene siendo la conspiración en la ciudad de Querétaro, los criollos ilustrados como José Ortiz de Domínguez y el cura Miguel Hidalgo y Costilla, militares Juan Aldama e Ignacio Allende se proponen asumir el mando de la Nueva España en nombre de Fernando VII. Vemos ya como tal el estallido de independencia, el 16 de septiembre de 1810, lo que ocurre en 1811 y 1812, después la campaña de Morelos, y finalmente concluimos en esta, que es la segunda etapa, que José María Morelos es aprendido, bueno, ya después en todo el proceso, José María Morelos es aprendido, procesado y sentenciado a muerte por las tropas realistas. Luego aquí viene la independencia en resistencias, viene la parte de Vicente Guerrero y posteriormente ya lo último, que es la cuarta etapa, que es la consumación de independencia, ¿no? Donde les comentaba del Tratado de Córdoba, donde ya se reconoce la independencia de México. Algo también muy importante es la independencia a través de sus planes y tratados. Vemos que el inicio de todo esto va a ser los sentimientos de la nación en 1813, posteriormente la Constitución de Apatzingán en 1814, el Plan de Iguala en 1821 y lo que nos va a dar la libertad es el Tratado de Córdoba en 1811. Les voy a pasar un pequeño video, chicos, por favor pongan atención. En este video se hablará de las causas internas y externas del movimiento de independencia. Como causa externa, tenemos primero a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. Los antecedentes de esta empiezan en la Guerra de los 7 años. Este es un conflicto bélico entre Prusia, Hannover, Gran Bretaña y Portugal en contra de Sajonia, Austria, Francia, Rusia, Suecia y España, por las colonias de América del Norte, el cual actualmente es parte del territorio canadiense y estadounidense. España se une a esta guerra por los llamados pactos de familia, las cuales son una serie de tratados entre las monarquías de España y Francia, debido al parentesco familiar entre los reyes que firman, pertenecientes a la Casa de Borbón. Al final, el lado victorioso fue el de los británicos, aunque le respetaron a Francia varios territorios en América del Norte. La independencia de Estados Unidos de América. Ambos bandos utilizaron recursos de sus colonias para la guerra, tanto Francia como Inglaterra, los cuales no fueron recompensados, motivo por el cual principalmente en las 13 colonias británicas creció el ya amplio descontento por los impuestos de parte de Gran Bretaña, llevando al motín del té en Boston, una protesta considerada antecedente de la independencia estadounidense. Las sanciones ante estos actos llevaron a la Guerra de Independencia, en la cual, a finales de esta, España y Francia se aliaron con las 13 colonias para obtener ventaja de lo que habían perdido en la Guerra de los 7 años. El conflicto termina poco después de la batalla de Yorktown, y se firma el Tratado de Versalles de 1783, reconociéndose la independencia de los Estados Unidos de América, y devolviendo a España y Francia
parte de lo perdido en las guerras de los 7 años. Los Estados Unidos de América se fundan bajo los principios de justicia y libertad, ideas que son retomadas como inspiración por los libertadores de México. La Guerra de Independencia Española, de 1808 a 1814. En 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau por Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV, rey de España, en el cual acuerdan la invasión a Portugal por ambos ejércitos. Así, España permite el tránsito de militares franceses bajo su territorio. Ante esta política, se pone en desacuerdo el príncipe de Asturias, hijo del rey de España, Fernando VII, el cual se rebela en contra del favorito del rey, Manuel Godoy, con el motín de Aranjuez, en el que toman el Palacio Real de Aranjuez, y ante estos sucesos, el rey Carlos IV abdica a favor de Fernando VII, su hijo. Ante esto, poco tiempo después, Fernando VII es convencido de ir a hablar con Napoleón, en Bayona, Francia, al igual que a la familia real española. Todo esto con la intención de mantenerlos ocupados hasta que la insurrección del 2 de mayo en Madrid hubiera terminado, en el que se enfrentaron el ejército francés y el pueblo español. Al llegar la noticia a Bayona, donde se encontraba la familia real, Fernando es convencido de regresar la corona a su padre, a cambio de un castillo y una pensión de 4 millones de reales anuales, que no recibió completamente. Pero como su padre ya había cedido la corona, el poder recae en Napoleón Bonaparte. Estos actos se conocen como las abdicaciones de Bayona. Después de estos sucesos, Napoleón decide proclamar a su hermano, José Bonaparte, como el nuevo rey de España. A esto siguen varios conflictos bélicos. A España se une el ejército inglés y portugués, además de los guerrilleros, tales como Javier Mina. Tiempo después se crea la Junta Suprema Central, el 25 de septiembre de 1808, a cargo de la España no ocupada por las tropas francesas, y se crea una comisión de Cortes, junto con las Cortes de Cádiz, y en 1810 pasó a ser el Consejo de Regencia de España e Indias. El 19 de marzo de 1812 fue promulgada la Constitución Española por las Cortes de Cádiz y establecía el sufragio universal, la soberanía nacional, la monarquía constitucional y la separación de poderes. El 22 de julio de 1812 se da a lugar la Batalla de los Arapiles, en cual Arthur Wellesley, duque de Wellington, junto con los ejércitos españoles, ingleses y portugueses, derrotaron a los franceses en el municipio de Arapiles, Salamanca. Después de esto, avanzó a tomar Madrid y José Bonaparte se retira de Madrid. Van retrocediendo los ejércitos franceses debido a que se encontraban invadiendo Rusia al igual. Después de esto, tras la batalla de Vitoria, el 21 de junio de 1813, liderada por el duque de Wellington, José Bonaparte y las tropas francesas dejan de ocupar España, para después adentrarse en territorio francés, lo cual forzó a Napoleón Bonaparte a firmar un tratado de paz el 6 de febrero en Fontainebleau. Se pacta la suspensión de hostilidades entre Wellington y los franceses, en los días 18 y 19 de abril de 1814, obligándose a devolver a España todas las plazas ocupadas, devolviendo la corona a Fernando VII, ahora nombrado como el Deseado. Al regresar Fernando VII, restaura la monarquía absoluta, y poco a poco su gobierno decae por las decepciones al no mantener las colonias españolas, la crisis económica que le dejó la guerra, y a los abusos de poder y represión, con el cierre de periódicos y escuelas, hasta su muerte el 29 de septiembre de 1833. Causas internas. La crisis política en México, de 1800 a 1808. Las ciencias y los libros eran ampliamente censurados por España, para que el conocimiento no llegara a la Nueva España. Pero los libertadores, que buscaban la independencia de la corona española, siendo literatos que conseguían leer los libros censurados por el gobierno, tomaron influencias de los ideales de la Revolución Francesa, de la época de la Ilustración, y a su vez tomaron como ejemplo la independencia de las 13 colonias de Gran Bretaña,
para levantarse en contra de la monarquía española y de los realistas, los cuales eran fieles al rey de España. En 1804, el rey Carlos IV pidió a la Nueva España recursos que nunca le fueron pagados, para ir en guerra contra Portugal, estando en el momento aliada con Francia. Debido a la crisis financiera que había en España, pidió, entre otras cosas, las riquezas de las iglesias establecidas ahí, así que trasladó los problemas económicos a la Nueva España. El mismo año, crece el descontento en contra del virrey José de Iturrigaray, debido a que las deudas de los criollos, españoles y las castas eran cobradas con intereses para mantener la guerra en España. Y al saber de las primeras pérdidas de la Armada Española, se empezaron a amotinar en varios lugares. En 1807 ya ha llegado la noticia de la ocupación francesa en España, y se reúnen todas las tropas novohispanas en el puerto de Veracruz, por temor a una invasión de parte de Napoleón. En 1808, el virrey José de Iturrigaray es enterado de la situación de España y le es pedida ayuda por la Junta de Oviedo y la Junta de Sevilla, las cuales rechaza debido a que planeaba independizar a la Nueva España, con el pretexto de hacerlo hasta que no regresara Fernando VII al trono español. El 11 de septiembre se forman los patriotas de Fernando VII, con la intención de derrocar al virrey de la Nueva España. El 15 de septiembre, el virrey y su familia son aprehendidos, fraude a la corona, sabotaje y de intentar sublevarse en contra del rey. Son llevados a Cádiz, España, en donde Iturrigaray es enjuiciado y declarado inocente en 1810, aunque después de su muerte, en 1815, se le vuelve a procesar y es hallado culpable. Al ser derrocado Iturrigaray, la Junta Suprema Central de España envía a Pedro de Garibay, el cual era un militar de 80 años. En unos meses, este enferma de tuberculosis y deja el cargo en mayo de 1809. Muere en 1815. En su lugar pasó al virreinato Francisco Javier de Lizana y Beaumont, un arzobispo que llevaba tiempo en la Nueva España. En su gobierno, conocido como el Pontificato, este manda más de 3 millones de pesos a España para solventar la situación. Durante su mandato es descubierta la Conjura de Valladolid, en 1809, la cual planeaba un congreso leal al rey Fernando VII, siendo formado por representantes de los territorios de la Nueva España, y ante esto, el virrey forma la Junta de Seguridad y Buen Orden. Este fue destituido el 8 de mayo de 1810. En su reemplazo, es elegido Francisco Javier Venegas como nuevo virrey, llegando a Veracruz el 28 de agosto de 1810, y entra oficialmente el 13 de septiembre de 1810, para que 3 días después se dé la insurrección llevada a cabo por el padre Miguel Hidalgo y Costilla. Maestra, ¿está hablando? Perdón, les comentaba, chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, les comentaba, les voy a dictar ya su tarea porque pues ahora sí va a ser un poquito más amplia, ya que se vieron más contenido. Les voy a dejar unas preguntas del video Museo de las Constituciones, que es este. Ahorita les comparto. Ya les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Sí la pueden ver? ¿No? Ah, perdón, discúlpenme. Permítanme un momento, por favor. A ver, ¿ahora sí la pueden ver? Sí. Ok. De este video que dice Museo de las Constituciones de México,
van a responder dos preguntas. Por favor, anoten. Pregunta número 1. ¿Dónde se instalaron las dos audiencias? ¿Dónde se instalaron las dos audiencias? Alexis, ¿no vas a anotar la tarea? Alexis Mercado. Ok. ¿Dónde se instalaron las dos audiencias? Y la pregunta número 2, ¿cómo era el sistema de castas? ¿Cómo era el sistema de castas? Estas dos preguntas únicamente son para este video. ¿Alguna duda para que pasemos a las siguientes? ¿No? ¿Me podría repetir la primera pregunta? Claro, cómo no. La primera es, ¿dónde se instalaron las dos audiencias? ¿Dónde se instalaron las dos audiencias? Y la pregunta número 2, ¿cómo era el sistema de castas? ¿Cómo era el sistema de castas? ¿Ok? Del siguiente video, que es este, Arte y Cultura de Nueva España 1, ahí son 10 preguntas. Ahí les va la primera pregunta. ¿Qué congregaciones llegaron a la Nueva España y cuál era su objetivo? ¿Qué congregaciones, me falta poner religiosas, porque si no, no van a saber qué son? ¿Qué congregaciones religiosas llegaron a la Nueva España y cuál era su objetivo? ¿Qué congregaciones religiosas llegaron a la Nueva España y cuál era su objetivo? Pregunta número 2. ¿Qué representaban los frailes en las pinturas llamadas frescos? ¿Qué representaban los frailes en las pinturas llamadas frescos? ¿Qué representaban los frailes en las pinturas llamadas frescos? Pregunta número 3. ¿Qué eran las crónicas? ¿Qué eran las crónicas? ¿Todos vamos bien hasta aquí? Ok. Pregunta número 4. Menciona dos cronistas de la Nueva España. Menciona dos cronistas de la Nueva España. La 5. ¿Cuál era el objetivo de los códices? ¿Cuál era el objetivo de los códices? Pregunta número 6. ¿De qué estaban elaborados los códices? ¿De qué estaban elaborados los códices? Pregunta 7. ¿En qué lengua se escribía en la Nueva España? ¿En qué lengua se escribía en la Nueva España? Pregunta 8. ¿De qué se alimentaban los españoles y criollos en la Nueva España? ¿De qué se alimentaban los españoles y criollos en la Nueva España?
Pregunta 9. ¿De qué se alimentaban los indígenas? ¿De qué se alimentaban los indígenas? 10 y última pregunta de este video. ¿Qué productos se importaban de China a la Nueva España? ¿Qué productos se importaban de China a la Nueva España? Miss, ¿me podría repetir la 4? Sí, claro. Ok, les repito desde la primera para quienes les haya faltado algo. Pregunta número 1. ¿Qué congregaciones religiosas llegaron a Nueva España y cuál era su objetivo? Pregunta número 2. ¿Qué representaban los frailes franciscanos o los frailes en las pinturas llamadas frescos? ¿Qué representaban los frailes en las pinturas llamadas frescos? Pregunta número 3. ¿Qué eran las crónicas? ¿Qué eran las crónicas? La 4. Menciona 2 cronistas de la Nueva España. Menciona 2 cronistas de la Nueva España. Pregunta 5. ¿Cuál era el objetivo de los códices? ¿Cuál era el objetivo de los códices? Pregunta 6. ¿De qué estaban elaborados los códices? ¿De qué estaban elaborados los códices? A esto me refiero del material, ¿eh? O sea, ¿de qué material estaban elaborados los códices? Pregunta 7. ¿En qué lengua se escribía en la Nueva España? ¿En qué lengua se escribía en la Nueva España? Pregunta 8. ¿De qué se alimentaban los españoles y criollos en la Nueva España? ¿De qué se alimentaban los españoles y criollos en la Nueva España? Pregunta 9. ¿De qué se alimentaban los indígenas? ¿De qué se alimentaban los indígenas? Y pregunta número 10. ¿Qué productos se importaban de China a la Nueva España? ¿Qué productos se importaban de China a la Nueva España? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, de las preguntas? ¿No? Ok. Bueno. Su siguiente tarea, acuérdense que tiene que ver con el tema que acabamos de ver, que son las reformas borbónicas. Van a hacer este mapita que comentamos hace un rato, que le sacaran screenshot, porque lo van a pasar tal cual. Y también van a pasar tal cual esta parte, que son las reformas de corte administrativo. Por favor, saquen la imagen. ¿Todos? Ok. Ya. Y las reformas económicas, por favor, también saquen el screenshot. Y del cuarto video, déjenme ver si fue este. Sí, fue este. De este video, van a anotar las siguientes preguntas, por favor. Son 7 preguntas. Primera pregunta. ¿Qué territorio perdió España en la guerra de los 7 años con Estados Unidos? ¿Qué territorio perdió España en la guerra de 7 años con Estados Unidos? Pregunta número 2. ¿Quién fue José de Gálvez? ¿Quién fue José de Gálvez?
Pregunta 3. ¿Por qué pidió Carlos III la expulsión de los jesuitas de la Nueva España? ¿Por qué pidió Carlos III la expulsión de los jesuitas de la Nueva España? Pregunta 4. ¿Por qué fue tan importante el tabaco en la Nueva España? ¿Por qué fue tan importante el tabaco en la Nueva España? Pregunta 5. ¿Qué eran las capellanías y las pías? ¿Y para qué se usaban? ¿Qué eran las capellanías y obras pías y para qué se usaban? ¿Puede repetir la pregunta, Miss? ¿Perdón? ¿En que si puede repetir la pregunta? Claro, con gusto. Es que se interrumpió un poco la comunicación. ¿Qué eran las capellanías y obras pías y para qué se usaban? ¿Qué eran las capellanías y obras pías y para qué se usaban? Pregunta número 6. ¿Quiénes se formaban en la Academia de Bellas Artes de San Carlos? ¿Quiénes se formaban en la Academia de las Bellas Artes de San Carlos? Pregunta 7 y última de este video. ¿Puedes repetir la 6, por favor? ¿Cuál, perdón? La 6. Sí, con gusto. ¿Quiénes se formaban en la Academia de las Bellas de San Carlos? ¿Quiénes se formaban en la Academia de las Bellas Artes de San Carlos? Gracias. No hay de qué. 7 y última. ¿Qué palabras comenzaron a circular entre los criollos educados? ¿Qué palabras comenzaron a circular entre los criollos educados? Como tip, fueron 3 palabras. Fueron 3 palabras e iniciaron con la letra L, P y otra inició con la letra N. Se los repito. ¿Qué palabras comenzaron a circular entre los criollos educados? Fueron 3 palabras y una de ellas inicia con la letra N, otra inicia con la letra N y otra inicia con la letra P. ¿Ok? Les repito todas las preguntas por si hay alguno que le falte completar. Pregunta número 1. ¿Qué territorio perdió España en la guerra de 7 años con Estados Unidos? Pregunta número 2. ¿Quién fue José de Gálvez? Pregunta 3. ¿Por qué pidió Carlos III la expulsión de los jesuitas de la Nueva España? Pregunta número 4. ¿Por qué fue tan importante el tabaco en la Nueva España? Pregunta 5. ¿Qué eran las capellanías y obras pías y para qué se usaban? Pregunta 6. ¿Quiénes se formaban en la Academia de las Bellas Artes de San Carlos? Y pregunta 7. ¿Qué palabras comenzaron a circular entre los criollos educados? Son 3 palabras e inicia cada una con la letra L, la otra inicia con la letra P y la otra inicia con la letra N. P de Pedro, ¿ok? Y N de niño. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? De mi parte no. Ok. No, Miss. Perfecto. Y la última, ahora sí, la última tarea es que pasen, porque sí es importante que lo anoten, las 4 etapas de la independencia de México, que es esta, para que le tomen screen, por favor.
Me indican cuando ya terminen de tomarle, por favor. ¿La puedo cambiar, chicos? Ok. La segunda etapa. Sara Rueda, ¿ya las tomaste? Sara Rueda. ¿Ya tomaste el screenshot de las 2 diapositivas? Ok. La tercera etapa. Por favor, tomen el screenshot. Y la cuarta y última etapa. ¿Ok? ¿Alguna duda con su tarea, chicos? ¿No? Ok. No, Miss. Hasta aquí concluimos lo que fue la unidad 4 y 5 prácticamente. Y vamos a comenzar de las 6. Ya no les voy a dejar tarea a partir de lo que veamos ahorita, solamente lo que les acabo de dejar. ¿Ok? Permítanme un momento en lo que pongo la siguiente presentación. Ok, bueno. Vamos a iniciar con la unidad 6, que es México después de su independencia. Pongan atención, chicos, aunque ahorita no les deje tarea de esto, pero continuar la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, vamos a observar que ya a partir después de la independencia de México, el país se va a reestructurar. Tenemos estos límites, como pueden ver en el mapa. Nuestro territorio era sumamente vasto. En la parte norte teníamos lo que es la Alta California, también con lo que viene siendo Nuevo México, la parte de Texas, y en la parte con la frontera sur nos quedamos como actualmente estamos, que es Chiapas, Yucatán, y esta parte que está de, bueno, lo que es también Quintana Roo, ¿no? Aquí en la parte de Yucatán, pues ahí estaba contenido también la parte de Quintana Roo. En la frontera sur realmente no se ha modificado mucho a partir de esto, pero en la frontera norte, como pueden ver, debido a situaciones que vamos a ver más adelante en la parte de México ya independiente, que es esta unidad, vamos a ver por qué perdimos tanto territorio. Si se fijan, es una vasta cantidad y pues tenía muchos privilegios en cuestión de la tierra, de la gente y demás, que pues nos fue arrebatado prácticamente, ¿no? Y mal vendido. Como indica ahí en su diapositiva, los grupos mejor organizados con mayor fuerza política y social eran la parte militar, o sea, la milicia, ya que impedían la transformación de la vida nacional conforme a las aspiraciones de la independencia y se esforzaron mucho por mantener el esquema colonial a favor de sus privilegios por 50 años posteriores a lo que fue la independencia. Los rasgos característicos de este periodo fueron la inestabilidad política y el debilitamiento de la soberanía nacional que se rompe al establecer las reformas liberales a partir de la Revolución de Ayutla de 1854. Pues sí, obviamente al haber levantamientos y demás, hay una desestabilización o inestabilidad política y social también, ¿no? El primer intento de organización política nacional fue encabezado por Iturbide al tener su primer imperio, ¿no? Frente a la Junta Provisional Legislativa y de una regencia con funciones ejecutivas que él representó. En 1821 se estableció un Congreso Constituyente, pero los borbonistas, republicanos e iturbidistas están de acuerdo en la construcción de un mismo proyecto nacional.
Posteriormente vamos a ver que España no reconoce el tratado que firmó don Juan de O'Donoghue, donde nos da la libertad, la independencia como tal, y al no haber un modelo político aceptado por la fuerza política, Iturbide es favorecido y se consagra como emperador en mayo de 1822. Por la situación económica del país, Iturbide requiere préstamos que daron protestas. En respuestas, disuelve el Congreso en octubre de ese mismo año e impone una junta de gobierno. Antonio López de Santa Anna, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero se rebelan y restauran el Parlamento en febrero del siguiente año con el plan de Casamata. Iturbide tuvo que abdicar al trono en mayo de 1823, dando al sistema republicano la oportunidad para gobernar el país. Vamos a ver que Iturbide, pues con este imperio que forma, pues al no saber cómo manejar el país, al no conocer otras formas de gobierno, pues empieza a establecer las pautas que se tenía anteriormente, porque era un gobierno que ya era conocido, de corte imperialista y básicamente absolutista. Pero al haber también un congreso, al haber también una serie de personas que van a estar obviamente viendo cómo ejecuta las cosas y demás, pues no le queda de otra más que abdicar al trono. En 1823 se convoca un congreso constituyente que se divide en dos grupos. Vamos a tener al grupo de los federalistas y al grupo de los centralistas. Los federalistas buscan mayor reconocimiento de la autonomía de las provincias, como es actualmente nuestra forma de gobierno, que es federalista, en la cual cada estado tiene una cierta independencia y tiene también su propia constitución, aunque también tenga que rendir cuentas de manera nacional con el gobierno capitalino, pero finalmente ellos tienen sus propias leyes internas en cada estado. Esto es el corte federalista. Los que estaban en pro de este tipo de corte eran Miguel Ramos Arizpe, que es de Coahuila, y Valentín Gómez Farías. El corte centralista, por el contrario, indica que nadie puede tener autonomía, que solamente el poder se va a centrar en la capital del país y que es quien debe de gobernar todas las demás provincias, que las provincias no deben de tener su propia constitución y sus propias leyes, sino que se deben de regir bajo una única ley y que deben de darle siempre notificaciones a la capital. Dice, deseaban un gobierno fuerte que evitara el desmembramiento del país. En este tipo de corte estaba Lucas Alamán y Carlos María Bustamante. El Congreso nombró un triunvirato y sus integrantes eran Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Los objetivos del Congreso fueron ¿qué? La organización, el funcionamiento del gobierno y establecer el principio de soberanía popular. O sea, que nadie más se metiera con nuestro país. En 1824 se promulga la Constitución de Corte Federalista y representativo. Se estableció la división de poderes con ya un presidente, un Congreso con dos cámaras y la Suprema Corte de Justicia. Si se fijan, a partir de aquí ya comenzamos a tener una estructura muy similar a la que seguimos manteniendo actualmente, que tenemos el Poder Ejecutivo a cargo de ¿quién, chicos? El presidente. Exacto. ¿El Legislativo a cargo de quién? De los diputados y la Cámara de Senadores, creo. Exactamente, que son las dos cámaras, y la judicial a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si se fijan, este corte que se tiene desde la Constitución de 1824 no es la estructura que tenemos actualmente, por lo menos de las personas que lo encabezan, la figura, ¿no? Como tal. Esta Constitución, los conservadores establecieron el catolicismo como religión oficial y preservaron los fueros religiosos y militares. ¿Qué son los fueros? ¿Alguien sabe? Susan Saraí, ¿qué son los fueros? Ya los habíamos explicado anteriormente, nada más no me muevan la cabeza. Ya los habíamos visto inclusive hace un ratito. ¿Qué son los fueros? ¿Alguien me puede decir? Son ciertos privilegios. El fuero es que no te pueden enjuiciar si estás bajo un cargo político actualmente.
Por ejemplo, algunos diputados y senadores y el mismo presidente no pueden ser juzgados por la ley mientras ocupen un puesto de gobierno. Cuando tú les quitas el fuero, ya es como una persona, un civil cualquiera, normal, X, Y o Z, que puede ser enjuiciado por cualquier delito que cometa. Pues estos privilegios eran también dados tanto a los religiosos como a los militares. Cabe señalar que se tomaron en cuenta la Constitución de los Estados Unidos y la de España, que es la de Cádiz, para realizar la nuestra. O sea, fue un copy-paste de algunas cosas de la de Estados Unidos y algunas otras, por no decir que muchas, de la Constitución de Cádiz, que es de España. Vamos a ver que las características de la Constitución de 1824 son todas estas que les estoy enumerando, en las cuales destaca, pues, uno, adoptar la forma de gobierno republicano, que ya lo vimos, en la que cada estado o cada parte de la nación, básicamente un estado o población, van a tener su propia independencia y sus propias leyes y reformas, pero siempre se van a terminar rigiendo por la central, que es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, reportar a la capital del país. Van a adoptar un sistema federal de gobierno, otorgar garantías individuales, garantizar la libertad de prensa y de pensamiento, esto es que pueda cualquiera escribir y expresar lo que sienten, dividir los poderes en tres, como lo tenemos actualmente, el ejecutivo, legislativo y judicial, establecer la religión católica como única y oficial, establecer el periodo presidencial de 4 años, y conservar los privilegios del clero y el ejército. Vamos a ver que va a estar dividido el país en 19 estados y 4 territorios, y se otorga el poder ejecutivo a un presidente y un vicepresidente, quienes serán elegidos por el pueblo. Tenemos que, por ejemplo, aquí como les mostré, estas son las 4, las que vienen siendo en gris, que es la Alta California, Nuevo México, Texas y lo que es la Baja California, van a ser los famosos territorios. De hecho, ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí están los 19 estados que ingresaron a la federación y se integraron al Congreso para este momento, que fueron los estados que ven aquí, y los 5 territorios creados, que era la Alta California, la Baja California, Colima, que era también un lugar muy pequeñito y que sigue siendo un estado muy pequeño, Tlaxcala y Santa Fe de Nuevo México. Estas poblaciones se les llamaba territorios debido a que la población era muy poquita en ese terreno. No alcanzaba la suficiente población como para poderla llamar estados, a diferencia de los demás lugares que tenían una población más densa. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 12. Vamos a dejarlo aquí en esta parte de la unidad 6 que estamos iniciando. Y pues bueno, les encargo mucho por favor su tarea. Yo espero poderles enviar hoy mismo el video. Sé que tuvieron problemas con el video anterior. No se los pude reenviar porque se me perdió la liga, se corrompió la liga. Pero en cuanto la tenga también se los mando. Y en la siguiente clase vamos a ver las respuestas de ese video que hubo conflicto. Por si no puedo enviarlo, pero de este sí no debo de tener ningún problema. Ya revisé bien las ligas, entonces les voy a mandar los videos para la tarea que les dejé el día de hoy. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros, seguros? Porque acuérdense que luego vienen los exámenes y es donde se les olvida todo y es que las cosas no son claras y ya saben.